En 1975, el miedo ya no era una emoción. Se había convertido en una atmósfera. Era el olor en los pasillos de los hospitales psiquiátricos, el silencio entre los discursos presidenciales, la estática entre frecuencias de radio que nunca terminaban de sintonizar. Estados Unidos había sobrevivido a la guerra de Vietnam, pero no a sus consecuencias. La nación respiraba desconfianza, cansancio y un profundo desconcierto. Mientras los movimientos por los derechos civiles intentaban sostener su impulso, la juventud se dividía entre la música disco, el nihilismo y las drogas como forma de huida. Las instituciones, aquellas que alguna vez simbolizaron estabilidad, se tambaleaban tras escándalos como Watergate, dejando tras de sí solo la sensación de que algo más profundo y más invisible estaba tomando el control. En medio de ese colapso cultural, hubo historias que nunca llegaron a contarse, no porque fueran menos importantes, sino porque alguien decidió que el mundo no debía conocerlas. Historias enterradas bajo montañas de burocracia, informes censurados o simples amenazas. Una de ellas tuvo lugar en el norte de California, en una clínica privada de salud mental que oficialmente trataba casos de estrés postraumático y depresión crónica. Pero no todos los pacientes que ingresaban allí aparecían en el registro. Algunos no tenían nombre, ni familiares, ni historia clínica, solo una habitación asignada, una ficha codificada y la promesa de silencio eterno. Uno de ellos fue asignado a la habitación 666. Nadie sabe con certeza quién lo llevó hasta allí. No existe constancia de su ingreso. Algunos empleados aseguraron haberlo visto llegar con escolta militar. Otros decían que simplemente apareció una mañana, como si siempre hubiera estado allí. Tenía unos 20 y tantos años, el cabello oscuro, y una mirada que parecía haber visto más de lo que cualquier humano podía soportar. No hablaba, no respondía a estímulos comunes, pero cuando estaba solo, murmuraba secuencias numéricas, frases en idiomas mezclados, fragmentos de canciones populares que distorsionaba en formas perturbadoras. Los médicos lo llamaron el caso más extraño del año. Pero no lo investigaron demasiado, porque al poco tiempo, la clínica comenzó a recibir visitas inusuales. Hombres sin identificación, trajes oscuros, preguntas cortas y directas. La mayoría del personal aprendió a mirar hacia otro lado. Fue entonces cuando comenzaron los rumores, que el paciente había sido parte de un experimento militar, que había estado expuesto a un nuevo tipo de droga diseñada para fragmentar la personalidad, que no tenía recuerdos reales, sino implantes artificiales. Algunos decían que cada noche se le administraba un tipo de estimulación cerebral que causaba convulsiones, seguidas de largos periodos de catatonia. Otros hablaban de grabaciones reproducidas en su habitación durante horas, siempre en frecuencias bajas, imposibles de detectar para el oído humano común. Nada estaba documentado, pero todos sabían que algo pasaba tras esa puerta. Lo llamaban el paciente 666, no por su habitación, sino por el número escrito en su expediente con tinta roja, justo encima de una palabra tachada violentamente, prototipo. Las semanas pasaron. La clínica se volvió un lugar más silencioso. Algunos pacientes fueron trasladados sin explicación. Una enfermera desapareció después de presentar una denuncia anónima. Otro médico, que había intentado acceder al expediente completo del paciente, sufrió un accidente automovilístico en la misma carretera que llevaba a la institución. Cuando se le preguntaba al director del centro por aquel hombre, respondía con una sonrisa vacía: no existe ningún paciente con ese número, pero existía. Y estaba empezando a recordar. No con palabras, sino con impulsos, con imágenes, con dolor. Como si una mente que había sido rota a propósito comenzara lentamente a reconfigurarse por sí sola. Nadie lo sabía aún, pero lo que sucediera con él marcaría el principio de una grieta en el sistema. Una grieta tan profunda que ni los años, ni los gobiernos, ni el tiempo serían capaces de cerrarla por completo.
porque esta no es solo la historia de un paciente olvidado, es la historia de una prueba secreta que salió mal, o quizá salió exactamente como estaba planeada. El año 1975 no trajo paz, trajo silencio. Un silencio denso, incómodo, cargado de cosas no dichas. La guerra de Vietnam había terminado oficialmente con la caída de Saigón en abril, pero el país que regresaba a casa no era el mismo que había marchado al combate. Las calles estaban llenas de hombres jóvenes que ya no creían en nada, rostros con la mirada vacía, fantasmas de una guerra que nunca entendieron, mucho menos ganaron. Los noticieros hablaban de reconstrucción, de unidad, pero en el fondo, de cada sala de estar americana se sentía otra cosa: desconfianza. El escándalo Watergate había descarnado la estructura política de Estados Unidos. La renuncia de Richard Nixon, la primera en la historia del país, dejó al descubierto una verdad más perturbadora que cualquier crimen: que el poder podía mentir, y que lo hacía constantemente. Ese descubrimiento fue como una bomba sin ruido, pero con ondas expansivas que no dejarían de resonar durante décadas. La fe en el gobierno se agrietó, la figura del enemigo mutó. Ya no era solo el comunismo, era algo más cercano, más invisible. Ya no se sabía con certeza dónde estaba el otro bando. Fue una época fértil para la paranoia, no solo por la política, sino por la ciencia. La psicología empezaba a explorar territorios oscuros: control de la mente, programación conductual, terapia de choque, aislamiento sensorial. Algunos de estos avances fueron públicos. Otros se mantuvieron en la sombra, financiados por organismos que operaban más allá de la ética, amparados por la excusa de la seguridad nacional. Nombres como MK Ultra apenas comenzaban a filtrarse en círculos de conspiración. Pero en oficinas sin ventanas, con teléfonos sin identificación, esos proyectos seguían activos, disfrazados de investigación médica o rehabilitación experimental. En este contexto, en una zona boscosa al norte de California, operaba una clínica que casi nadie conocía. No tenía publicidad, no aceptaba visitas. Su nombre era anodino: Clínica de Salud Mental Redwood. En apariencia, se trataba de un centro privado especializado en tratar casos graves de depresión, trauma y desorden de identidad disociativa. Contaba con instalaciones limpias, rodeadas por árboles altos y carreteras secundarias. La fachada era tranquila, casi reconfortante. Personal capacitado, terapias personalizadas, un jardín interno donde los pacientes caminaban en silencio. Todo parecía estar en orden. Pero en Redwood no todo era visible. La planta oficial contaba con 4 niveles. Según los planos municipales, el edificio no tenía sótanos. Sin embargo, en las noches más silenciosas, algunos pacientes escuchaban sonidos subterráneos: motores encendiéndose, puertas metálicas que se cerraban con fuerza, gritos breves que eran sofocados por el grosor de las paredes. Los empleados no hablaban de eso. Quienes preguntaban demasiado simplemente dejaban de venir. En la sección oeste del tercer piso, detrás de una puerta reforzada sin identificación exterior, estaba la habitación 666. Oficialmente, esa habitación no existía. No estaba en los mapas internos. No aparecía en los listados de camas ocupadas. Pero todos sabían que algo había allí. La enfermera encargada del ala evitaba mirarla. El personal de limpieza tenía órdenes estrictas de no tocar esa puerta. Ni siquiera los médicos jefes tenían llaves. Solo un hombre de traje gris, que venía una vez por semana, entraba y salía sin decir palabra. A veces se quedaba dentro durante horas, otras veces solo unos minutos. Nunca saludaba, nunca dejaba pistas. En los pasillos, el susurro se repetía, como un rezo oscuro: es solo un paciente más, salvo por la habitación 666. Nadie conocía su nombre real. Algunos lo llamaban el mudo. Otros decían que era un soldado, un voluntario, un prisionero, un experimento. Lo cierto es que no hablaba, no reaccionaba, no pedía nada, pero su presencia parecía alterar la atmósfera del lugar. Las luces parpadeaban cuando pasaban cerca de su habitación. Las cámaras de vigilancia fallaban. Y los registros electrónicos,
una novedad tecnológica de la época, sufrían interferencias inexplicables en los días que él era examinado. Un médico joven, recién transferido desde la Universidad de Stanford, intentó iniciar una evaluación completa del paciente. Solicitó acceso al archivo, recibió una carta sellada por una agencia que ni siquiera conocía, firmada con iniciales sin cargo. Decía: caso cerrado, clasificación OX13, sin autorización de revisión. Días después, el médico solicitó el traslado. Lo hizo en silencio, sin dar explicaciones. Cuando un colega le preguntó qué había visto, solo respondió: no era humano, o ya no lo era. Durante ese año, varios informes fueron enviados al Departamento de Salud sin firmar. Algunos hablaban de violaciones a los derechos humanos, otros mencionaban experimentación no autorizada. Ninguno fue respondido. Los archivos desaparecieron. La mayoría de los denunciantes también. Lo único que nadie sabía era que dentro de esa habitación, en la oscuridad constante, algo estaba empezando a despertar. Una mente que había sido fragmentada hasta el límite comenzaba a reordenarse. No recordaba su infancia, no recordaba su rostro, pero sí recordaba las voces, las órdenes, los números, las palabras que no comprendía, pero que aún resonaban en su cabeza con la fuerza de un comando imposible de desobedecer. Ese fue el año en que la verdad comenzó a sangrar a través de las grietas, el año en que las sombras empezaron a tener forma, el año en que alguien en algún despacho de Washington escribió por última vez en un expediente olvidado: Clínica Redwood, habitación 666, sujeto OX13, activo. Y así comenzó la historia de un experimento que nadie debía recordar. James K. Raynor fue admitido en la Clínica de Salud Mental Redwood a mediados de junio de 1975. Su ingreso no fue registrado en los periódicos locales, ni en las estadísticas del hospital militar del que fue derivado. Era apenas un número más en una lista de hombres rotos por la guerra. Pero a diferencia de muchos otros, James no regresó con heridas visibles. Su batalla no se había peleado solo en la selva. Se peleaba aún, todos los días, dentro de su propia mente. Tenía 27 años. Había servido en una unidad de reconocimiento en la frontera camboyana durante los últimos meses de la guerra. Inteligente, rápido y desobediente, James había destacado por su capacidad de adaptación, pero también por su tendencia a cuestionar órdenes. Leía a Nietzsche entre patrullas, escuchaba a Hendrix con audífonos ocultos bajo el casco y escribía en su libreta ideas sobre el sinsentido de todo lo que estaba viendo. No era un patriota, era un testigo, y eso lo hacía peligroso. Su expediente médico describía una crisis disociativa con brotes esquizoides de origen traumático. Pero los síntomas no encajaban del todo. Durante las primeras semanas en Redwood, James no dormía. No por insomnio, sino por miedo. Decía que si cerraba los ojos podía escucharlos. No explicaba quiénes eran. Solo repetía: están dentro de mí, me están escuchando. Los médicos lo atribuyeron a paranoia severa. Le recetaron sedantes, terapia conductual y aislamiento. Parcial. Nada funcionó. A pesar de su aparente desequilibrio, James tenía momentos de lucidez absoluta. Hablaba con claridad. Analizaba a sus interlocutores con una precisión quirúrgica. Recordaba detalles imposibles: números de serie de helicópteros, nombres de oficiales, coordenadas de campamentos en medio de la selva. Parecía conocer fragmentos de información clasificada que nunca debió haber escuchado. Cuando se le preguntaba de dónde sacaba esos datos, respondía con una sonrisa amarga: no me los contaron, los soñé. Sus visiones comenzaron al segundo mes de internación. Primero eran simples flashes, rostros que no reconocía, voces hablándole en idiomas que no hablaba, luces cegadoras y salas blancas donde no había ventanas. Después, comenzaron los episodios de catatonia. Permanecía inmóvil durante horas, con los ojos abiertos, respirando apenas. Al despertar escribía compulsivamente en hojas sueltas que arrancaba de libros de la biblioteca. Dibujos de circuitos, frases repetidas,
y símbolos que ningún psiquiatra de la clínica pudo interpretar. Uno de esos papeles fue encontrado con una frase escrita 100 veces. Programa OX-13, activo. El personal comenzó a referirse a él como el interno número 23, en parte por su identificación clínica y en parte porque ya nadie usaba su nombre. Raynor se había convertido en un caso de estudio, pero también en un problema. Sus síntomas no seguían ningún patrón conocido. Sus reacciones desafiaban la lógica médica. Y por alguna razón, ciertos agentes externos parecían interesados en él. A los 3 meses de su ingreso, una carta llegó desde un remitente sellado solicitando acceso a sus sesiones de terapia. Nadie supo quién la envió. Pero después de eso, su medicación cambió. Sin explicaciones, sin firma. James comenzó a decir que podía sentir impulsos que no eran suyos, que sus pensamientos eran interrumpidos por transmisiones que solo él podía percibir. Afirmaba que algunos recuerdos de su infancia no le pertenecían, que estaban colocados ahí, como piezas falsas dentro de un rompecabezas verdadero. Nadie le creyó, hasta que un día, durante una sesión grupal, recitó de memoria un fragmento de un informe de inteligencia del Pentágono fechado en 1972, un documento que, según todos los presentes, nunca había sido publicado. Los informes internos del personal lo consideraban inestable, pero no peligroso. Lo veían como un veterano más, luchando contra los demonios de la guerra. Lo que ignoraban era que James no estaba recordando su pasado. Estaba accediendo a algo más profundo, a una estructura insertada dentro de él sin su consentimiento. Algo que no entendía, pero que empezaba a resistirse a permanecer oculto. El director de la clínica ordenó una revisión psiquiátrica completa, pero la solicitud fue denegada por una entidad externa. Al día siguiente, James fue trasladado al ala oeste, más cerca de la habitación 666. Cuando preguntó por qué, solo le dijeron: «Estás mejorando, necesitas estar más tranquilo». Pero él sabía que no era por eso. Sentía la presencia detrás del muro, algo que vibraba, que respiraba, que lo llamaba. Fue entonces cuando comenzó a escribir en las paredes de su habitación frases sin sentido, símbolos y números. Cuando los enfermeros le preguntaron qué significaban, respondió con voz grave, como si hablara desde un lugar que no era el suyo. «Son instrucciones, no mías, solo las recuerdo». Afuera, los árboles seguían moviéndose al ritmo del viento. Dentro, la clínica se adentraba lentamente en un terreno que no podía controlar, y James K. Raynor ya no era solo un interno, era una llave, una grieta, una advertencia. Durante el otoño de 1975, la clínica de salud mental Redwood se convirtió en un laboratorio disfrazado. Lo que antes eran sesiones terapéuticas convencionales se transformó en una serie de protocolos médicos que bordeaban el límite de la ética. Bajo el pretexto de tratar los síndromes postraumáticos de guerra, se implementaron nuevos métodos de rehabilitación aprobados, según se decía, por instituciones federales. Entre los pasillos enmohecidos de la clínica, sin embargo, empezaba a circular otro nombre. El programa OX-13 a James K. Raynor lo trasladaron a una habitación distinta. No era la 666 todavía, pero estaba más cerca. En esta nueva celda blanca, lo exponían a sesiones prolongadas de estimulación visual, luces pulsantes a frecuencias específicas, patrones geométricos proyectados en secuencia, imágenes intermitentes, de guerra y símbolos que se repetían sin contexto. No se le explicaba nada, solo se le pedía mirar y después tomar las pastillas. Los fármacos que recibía James no estaban etiquetados con marcas reconocibles. Cada mañana, un enfermero depositaba 2 cápsulas rojas sobre una bandeja metálica. Algunas noches le entregaban un líquido de sabor metálico que lo dejaba inmóvil por horas, en un estado entre el sueño y la lucidez. En ese limbo comenzaban las alucinaciones, cuerpos flotando, palabras habladas en susurros por bocas que no se veían, imágenes superpuestas de ciudades que no conocía pero que podía nombrar, y cada vez más frecuentemente el número 666. Algunos pacientes que compartían su ala
desaparecieron sin explicación. Otros comenzaron a presentar síntomas similares. Uno hablaba en lenguas muertas. Otro se arrancaba las uñas repitiendo una frase en código Morse. Pero los doctores no parecían alarmarse. Tomaban notas. Observaban. Solo una doctora comenzó a inquietarse. Helen Murray era joven, apenas en su primer año como psiquiatra residente. Había llegado a Redwood con la intención de trabajar en traumas de guerra, convencida de que la mente podía ser reparada con paciencia, diálogo y compasión. Pronto esa fe comenzó a quebrarse. Los tratamientos que observaba no se ajustaban a los principios médicos que había estudiado, y las órdenes que recibía no coincidían con el protocolo aprobado por el Departamento de Salud. Una noche, al revisar los archivos de James, Helen encontró algo que no debía estar allí. Un sobre amarillo, sin remitente, incrustado entre las notas clínicas habituales. En la parte superior, estampado en tinta negra, una palabra, OX13. El contenido del sobre no tenía firmas ni sellos oficiales. Eran fragmentos de informes con códigos alfanuméricos, referencias a experimentos de reprogramación cognitiva a través de disonancia sensorial y términos como inducción automatizada de esquemas narrativos artificiales. Ninguno de esos conceptos formaba parte de los tratamientos estándar para el estrés postraumático. Al principio pensó que se trataba de una broma, pero los documentos iban acompañados de registros biométricos coincidentes con los de Raynor. Incluían una cronología de sus alucinaciones y una lista de estímulos utilizados durante las sesiones visuales. Las fechas coincidían, las reacciones también. Había sido manipulado, no tratado. En sus notas personales, Helen comenzó a registrar lo que encontraba. Escribía de noche, en una libreta que escondía bajo el piso de su consultorio. Sabía que si alguien la descubría estaría acabada, pero el instinto era más fuerte que el miedo. Algo en ella le decía que Raynor no estaba loco, que las voces que decía escuchar no eran producto del delirio, eran indicios, ecos de algo más grande. James, por su parte, seguía resistiéndose. Las drogas no surtían el efecto esperado. Después de cada sesión, volvía con nuevos símbolos en la mente, nuevos fragmentos. Empezaba a comprender que esas imágenes no eran alucinaciones aleatorias, eran instrucciones, piezas de un rompecabezas cuya imagen completa aún no conocía. Pero cada día, esa imagen se volvía más clara. En una de sus visiones se vio a sí mismo acostado en una camilla de metal, rodeado de cables, con un casco sujeto a su cráneo. Escuchaba una voz femenina decir: «La implantación está completa. Activación sujeta a estímulo». Al despertar, lo primero que hizo fue escribir esa frase en la pared. Helen, al entrar a su habitación esa mañana, se detuvo frente a esa inscripción. Algo en su interior se quebró, no por miedo, sino por la certeza de que lo que sospechaba era real. Miró a James, que la observaba sin pestañear. Ella no dijo nada, pero ambos sabían que algo se estaba gestando, algo que los unía sin que aún entendieran cómo. En la clínica los días continuaban con aparente normalidad, pero debajo de esa superficie médica y blanca, el programa OX13 seguía activo. En las semanas siguientes, Helen comenzó a observar algo perturbador. No solo James K. Raynor mostraba signos de manipulación mental. Otros pacientes de la clínica también presentaban comportamientos extraños. Algunos repetían frases sin sentido, como si sus mentes estuvieran atrapadas en un ciclo constante de órdenes ajenas a su voluntad. El sol no brilla en la oscuridad. Cuenten los pasos antes de hablar. La tercera puerta es la salida. Palabras desconectadas, pero pronunciadas con la misma precisión, con la misma entonación, como si alguien las estuviera controlando. Helen no pudo dejar de pensar en la conexión con el programa OX13. ¿Era posible que todos esos pacientes estuvieran siendo sometidos a experimentos similares? ¿Era James el único consciente de su realidad? Un día, mientras revisaba antiguos archivos, encontró un diario antiguo, cubierto de polvo, perteneciente a un paciente que había sido ingresado años antes que James. La fecha en la primera página era inquietante. Día 12.
cambiaron mis sueños. Ahora soy otra voz. A medida que leía, las anotaciones se volvían más crípticas. El paciente describía cómo sus recuerdos parecían alterarse, cómo su mente era invadida por voces que no eran suyas, pero que hablaban con autoridad. El sueño ya no es mío. Ellos controlan lo que veo, decía una entrada. En la última página el texto se volvía aún más angustioso. Ya no soy yo, he dejado de serlo. Mientras Helen se sumergía en el diario, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. James no estaba solo. Lo que describía como visiones, lo que él pensaba que eran recuerdos distorsionados, probablemente formaban parte de un sistema mucho más grande. Un sistema de control que no solo alteraba la percepción de los internos, sino que también reescribía sus identidades. Ese mismo día, James tuvo otra de sus visiones. Esta vez, el recuerdo era claro. Un flashback a Vietnam. Lo vio una vez más, de pie en un campamento con su uniforme arrugado y cubierto de barro. En su mente, el sonido de las armas y las explosiones se desvaneció cuando una aguja fue clavada en su brazo. «Esto te ayudará a olvidar», le dijo un médico con una sonrisa fría antes de administrarle una inyección. No era una medicación común, era algo diferente, algo experimental. James despertó en la clínica de Redwood con la sensación de que algo se había perdido, algo que ya no podía recordar, pero que comenzaba a recuperar poco a poco a través de fragmentos. Los médicos habían jugado con su mente, y él sabía que algo mucho más siniestro lo rodeaba. Helen no sabía qué hacer con toda la información que había recopilado. Cada descubrimiento parecía conectarlo todo. Las extrañas frases, las visiones de James, los registros del programa OX-13 y ahora este diario. Sabía que estaba al borde de algo mucho mayor, algo peligroso. Y lo peor de todo, se preguntaba cuántos pacientes más podrían estar atrapados en la misma red de manipulación mental. Pero a medida que se acercaba a la verdad, también lo hacía la amenaza de ser descubierta. El tratamiento que se implementó en Redwood no solo involucraba luces pulsantes ni drogas psicodélicas. También se introdujo un elemento particularmente insidioso, la música. A medida que los médicos experimentaban con diferentes técnicas de manipulación mental, llegaron a la conclusión de que ciertos sonidos podían tener un impacto directo sobre el cerebro. Música diseñada específicamente para alterar la conciencia. Una combinación de sonidos discordantes y armónicos mezclados con fragmentos de canciones de la época. James no estaba preparado para lo que iba a escuchar. En las sesiones programadas, lo sentaban en una silla de metal en una habitación estéril, rodeado de auriculares que conectaban directamente con su mente. La música que comenzó a sonar no era como cualquier otra que hubiera escuchado. No era rock ni jazz ni nada que tuviera sentido. Era algo más profundo. Notas flotantes, oscilantes, que parecían meterse dentro de su cráneo, retorcían sus pensamientos, los moldeaban como plastilina. El equipo de científicos había decidido utilizar fragmentos de canciones populares de la década de los 70, mezcladas con frecuencias especialmente diseñadas para provocar un estado alterado de conciencia. Pink Floyd, Jefferson Airplane, grupos de la contracultura que exploraban las fronteras de la percepción, se entrelazaban con tonos electrónicos de alta frecuencia que resonaban de manera inquietante. El resultado era una mezcla de sonidos que desorientaban al oyente, haciendo que su mente se abriera a sugerencias externas. La idea era que la música no solo distrajera, sino que reprogramara la mente, haciendo que los pacientes aceptaran ciertas ideas, ciertos recuerdos, de manera casi involuntaria. James, como muchos otros, comenzó a sentir una creciente paranoia cada vez que los audífonos eran puestos sobre su cabeza. Las melodías comenzaron a distorsionarse. Se volvían cada vez más incontrolables y a medida que las frecuencias se mezclaban con sus recuerdos de Vietnam, su mente se fragmentaba. Un día, tras una de estas sesiones, James escuchó a otro paciente gritar. Cuando lo vio, estaba en un rincón con la piel rasgada y ensangrentada, los ojos desorbitados. Un enfermero se acercó rápidamente, intentando calmarlo, pero el daño ya estaba hecho.
La música, aparentemente, había desencadenado algo en su mente, algo tan oscuro y profundo que no pudo soportarlo. Lo llevaron rápidamente al ala de aislamiento, pero la cicatriz emocional quedó grabada en todos los presentes. La doctora Helen Murray, que había comenzado a sospechar que la clínica no estaba allí para sanar, sino para manipular, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. No era la primera vez que algo así ocurría. Había otros casos, pacientes que parecían autolesionarse después de las sesiones, pero la explicación era siempre la misma: reacción psicológica ante el tratamiento. Sin embargo, a medida que Helen profundizaba en la investigación del programa OX13, comenzaba a preguntarse si lo que realmente estaba sucediendo era un control más siniestro, si las músicas y sonidos no eran solo terapia, sino una forma de inyectar en los pacientes algo que no podían entender, una nueva identidad, una nueva realidad. En los informes que encontraba, siempre se mencionaba la misma frase: reprogramación, sensorial mediante frecuencia musical. Nadie decía qué significaba exactamente esa reprogramación. Nadie hablaba de la música como un medio para alterar la mente, para hacerla malleable, para borrar recuerdos o implantar otros nuevos. Pero Helen estaba convencida de que la música era una pieza crucial del rompecabezas. Esa noche, después de la sesión, Helen entró en la sala de control de sonido. Miró los discos que estaban listos para ser reproducidos. Algunos tenían el logo de las grandes bandas del momento: Pink Floyd, Jefferson Airplane. Pero la mayoría de ellos estaban marcados con códigos numéricos y símbolos que no lograba descifrar. La música ya no era solo una terapia, era una herramienta, y su propósito, al parecer, era mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado. La habitación 666 era un misterio dentro de un misterio. Helen había oído hablar de ella, susurrada en los pasillos, mencionada por los pacientes en medio de sus delirios. La clínica estaba llena de secretos, pero este era el más enigmático. Nadie, ni siquiera el personal médico, parecía saber dónde estaba, o al menos nadie quería admitirlo. Una tarde, tras semanas de investigación, Helen decidió enfrentarse a la verdad. Caminó por los pasillos con paso firme, decidida a descubrir qué había detrás de ese número maldito. Se dirigió a la parte más apartada de la clínica, donde los pasillos se volvían más oscuros y los murmullos más inquietantes. Fue allí donde escuchó, por primera vez, el nombre de la habitación 666. Preguntó a una de las enfermeras que pasaba cerca de ella. La mujer, una persona mayor y aparentemente muy reservada, la miró con ojos desconfiados. La 666 no existe, respondió la enfermera con voz fría, casi inhumana. No deberías preguntar por ella. Nadie entra ahí. Helen no entendió la respuesta. Si no existía, ¿por qué todos hablaban de ella? Su intuición le decía que había algo más, algo oculto. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a su habitación, una enfermera se acercó a Helen de forma sigilosa. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y desesperación. Sin decir una palabra, se inclinó hacia ella y susurró, algo que Helen nunca olvidaría. La 666 no tiene puerta, pero escucha por la pared. Las palabras fueron como un golpe en su estómago. La enfermera, al parecer, sabía más de lo que había dejado entrever. Helen no sabía si debía tomar esas palabras en serio o como una advertencia, pero algo en su interior le decía que debía investigarlo más a fondo. Esa misma noche, después de la última sesión de tratamiento, Helen volvió al pasillo de la zona cerrada. Se acercó a la pared que, según la enfermera, debería de ser la clave para acceder a la habitación 666. Se agachó casi sin respirar y acercó su oído a la fría pared de concreto. Un silencio absoluto. No había ningún sonido, pero entonces, como si fuera un susurro lejano, escuchó algo. Primero fue un murmullo. Luego unos gritos apagados que parecían provenir de detrás de la pared. Una voz indistinguible pero familiar resonaba en su mente. La voz de James K. Raynor. «Ayúdame», susurró la voz, como si estuviera al borde de la locura. «No puedo.
Ya no soy yo. Ellos me están controlando. No hay salida. Helen se apartó de la pared, el corazón acelerado, el miedo recorriéndole la espalda. No podía ser. ¿James estaba allí, en esa habitación invisible, gritando por ayuda? ¿O era una alucinación provocada por su mente agotada? Pero no podía ignorarlo. Los gritos seguían resonando, más fuertes y desesperados, como si la pared estuviera tratando de hablarle. Antes de que pudiera reaccionar, escuchó claramente su nombre, susurrado en la oscuridad. Helen. Ben. Era la misma voz, esta vez mucho más clara. La voz de James llamándola. Algo en ella cedió. Ya no podía darle la espalda a esta verdad que se estaba desvelando ante sus ojos. Sin pensarlo, comenzó a caminar por los pasillos oscuros, buscando una manera de descubrir qué se escondía detrás de esos gritos, detrás de la habitación 666. Sabía que esta era la clave, la respuesta a todas las preguntas sin resolver. La habitación 666, aunque muchos negaran su existencia, estaba esperando ser revelada. Pero antes de llegar a cualquier conclusión, una figura apareció en el extremo del pasillo. Era otro miembro del personal, que la observaba fijamente, con una mirada que helaba la sangre. No dijo una palabra, solo la miró. La advertencia era clara. No debía continuar. Helen estaba atrapada entre el deber y el miedo, y mientras los ecos de la voz de James se desvanecían en la distancia, una parte de ella sabía que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo. El archivo estaba oculto bajo llave en una sala de registros restringida, enterrado entre cientos de documentos anodinos de rutina médica. Helen lo encontró casi por accidente, siguiendo una pista encriptada en el diario de un antiguo doctor de la clínica que había desaparecido misteriosamente en 1973. El expediente estaba marcado con tinta roja, clasificado, nivel 5. El título era corto, directo y escalofriante. Proyecto OX-13. A medida que Helen pasaba las páginas, su respiración se hacía más lenta. Frente a ella no había simples reportes médicos, sino evidencia de algo mucho más oscuro. Un programa de manipulación mental financiado con fondos encubiertos del gobierno de los Estados Unidos. Las siglas que aparecían repetidamente eran inconfundibles. CIA. El contenido hablaba de un proyecto que buscaba transformar individuos en armas humanas mediante técnicas radicales de control psicológico. Los métodos eran variados, pero igual, de inquietantes. Administración de LSD en microdosis durante estados alterados, estimulación cerebral con ondas de radio y microondas, aislamiento sensorial prolongado y sugestión inducida mediante mensajes subliminales. Todo ello apuntaba a un objetivo preciso: la creación de sujetos obedientes, funcionales, pero emocionalmente desconectados. Uno de los documentos más extensos consistía en un perfil psicológico. Helen sintió un escalofrío al ver el nombre: James K. Raynor. A su lado, una etiqueta lo definía como sujeto clave, resistencia alta, perfil ideal para condicionamiento. El informe detallaba su trayectoria como soldado en Vietnam, su capacidad para soportar altos niveles de estrés, su inteligencia por encima del promedio y su tendencia a cuestionar la autoridad, lo que paradójicamente lo hacía más valioso. El objetivo era doblegar esa voluntad. Los detalles sobre su reclutamiento eran vagos, pero se sugería que James había sido preparado en el frente de guerra, recibiendo inyecciones que supuestamente contenían vacunas experimentales. En realidad, eran sustancias diseñadas para iniciar una fase temprana del condicionamiento, preparándolo para su posterior transferencia a instalaciones como Redwood, donde el proceso sería completado mediante métodos más complejos. Helen repasó los diagramas cerebrales adjuntos al informe. Mostraban patrones de actividad neuronal alterados después de sesiones de estimulación auditiva y visual. En los márgenes, anotaciones escritas a mano mencionaban frases como sugestión implantada con éxito y pérdida parcial de identidad preexistente. Uno de los comentarios más alarmantes decía:
Respuesta positiva a comando codificado. Durante fase REM, estaban enseñándole a obedecer mientras dormía. En otro apartado aparecía una lista de nombres. Algunos estaban tachados, acompañados por palabras como no apto, inestable o reacción autodestructiva. La mayoría eran internos actuales de la clínica. Helen reconoció al menos 3 pacientes que ahora caminaban por los pasillos repitiendo frases sin sentido, como autómatas atrapados entre 2 mundos. El informe finalizaba con un memorando sin firma, presumiblemente de un alto mando del proyecto. Decía: OX-13 continúa avanzando. El sujeto Raynor ha demostrado resultados prometedores. Proceder con la fase de activación. Supervisión directa requerida. La habitación 666 será el entorno de prueba definitivo. Helen cerró el archivo con manos temblorosas. Las piezas empezaban a encajar. James no estaba loco. Estaba atrapado en una red cuidadosamente tejida por manos invisibles. El proyecto OX-13 no era una fantasía paranoica. Era real. Y ella, ahora, sabía demasiado. El silencio en la sala se volvió espeso. En la distancia, el eco de una puerta cerrándose resonó como una advertencia. Ya no había marcha atrás. La mente de James era un campo de batalla donde la lógica y la locura colisionaban a cada instante. En los últimos días, había comenzado a experimentar algo más que simples visiones. Fragmentos de memoria, hasta entonces bloqueados, empezaban a emerger como destellos fugaces en la oscuridad. No eran recuerdos comunes, eran sensaciones vívidas, sonidos distorsionados y rostros que parecían flotar entre luces de colores imposibles. Una noche, mientras los efectos de los sedantes se desvanecían antes de lo habitual, James despertó abruptamente, con el corazón latiendo como un tambor. En su mente resonaba una frase que no recordaba haber oído nunca, pero que lo llenaba de terror. Tú no eres tú. Las palabras parecían repetirse como un eco interminable, colándose entre los pliegues de su conciencia como una verdad maldita que no podía ignorar. Comenzaron a llegar más imágenes. Una mujer con bata roja, siempre con el rostro parcialmente oculto por una máscara quirúrgica. Estaba en una sala iluminada por luces estroboscópicas, similares a las usadas en espectáculos psicodélicos. Cada destello de luz parecía alterar su percepción del tiempo, del espacio, de sí mismo. Las palabras de la mujer eran suaves pero penetrantes, como si hubieran sido diseñadas para entrar directamente en su subconsciente. Relájate, James. Esto es por tu bien. Tú no eres tú. Aquella noche, impulsado por un impulso que no sabía de dónde provenía, James se levantó de la cama con una claridad que no sentía desde antes de Vietnam. El pasillo frente a su habitación parecía más oscuro de lo habitual, pero no vaciló. El personal de seguridad había reducido su vigilancia en las últimas semanas, confiados en la aparente docilidad inducida por los tratamientos. James aprovechó la brecha. Recorrió el ala este del edificio, moviéndose como un fantasma entre sombras, evitando el crujido de las puertas y las miradas de las cámaras. Fue entonces cuando se topó con una irregularidad en la pared, algo que solo alguien, observador, notaría. Un leve hueco, una rendija, una parte del revestimiento que no encajaba con el resto. Instintivamente, presionó esa sección. La pared cedió con un sonido sordo. Del otro lado, un pasillo oculto se extendía hacia la oscuridad. Era angosto, con paredes de concreto crudo, sin ventanas ni iluminación. Un pasillo que no figuraba en ningún plano del edificio. El aire olía a moho y a metal oxidado, y cada paso que daba resonaba como si entrara en una dimensión paralela. El silencio allí era diferente, casi demasiado perfecto, como si el tiempo mismo hubiera sido detenido. Mientras avanzaba, su cabeza comenzaba a llenarse con fragmentos de voces que no podía identificar. No eran alucinaciones, eran recuerdos, palabras susurradas en sesiones anteriores, comandos subliminales, instrucciones incrustadas bajo la superficie de su memoria. Tú no eres tú. Activa cuando escuche la frecuencia. Objetivo: obediencia sin resistencia.
El pasillo terminaba en una puerta metálica sin manija. James la tocó. Estaba fría, vibrando con una energía apenas perceptible. Se agachó, acercando su oído, y escuchó una especie de zumbido constante, parecido al que escuchaba en sus sesiones. Pero esta vez no huyó. Esta vez reconoció ese sonido. Era el mismo que escuchaba justo antes de que su mente se apagara. Estaba al borde de algo. Algo que siempre había estado allí, esperando ser recordado. Detrás de esa puerta sentía que estaba el origen de su tormento. Y también, quizás, su única salida. El aire dentro del pasillo oculto era denso, cargado de una electricidad casi imperceptible que erizaba la piel. James avanzaba lentamente, sintiendo que cada paso lo alejaba de la realidad conocida y lo acercaba a una verdad enterrada. Las paredes, sin revestimiento, mostraban la crudeza del lugar. Concreto agrietado, cables colgando como raíces negras, cámaras en rincones imposibles y altavoces incrustados directamente en la piedra. Era un corredor sin lógica, diseñado para desorientar, como si no hubiera sido construido por manos humanas, sino por una mente obsesionada con el control total. A medida que se adentraba, James notó las habitaciones sin puertas. Eran espacios a los lados del pasillo, delimitados por ventanas cubiertas con láminas metálicas opacas. En una de ellas, los sonidos escapaban apenas como ecos distorsionados. Risas infantiles, luego gritos, luego silencio absoluto. En otra, una luz blanca pulsaba como un corazón artificial. Aquello no era un hospital, era un laboratorio de deshumanización. En uno de los recovecos, una figura se deslizaba en la penumbra. Sentado contra la pared había un hombre delgado, con la piel pálida y las venas marcadas en tonos azulados. Su mirada estaba fija en el vacío, pero sus ojos eran completamente blancos, como si le hubieran arrancado la conciencia. James se congeló. El hombre no se movía salvo por sus labios, que murmuraban un susurro cíclico cargado de dolor y resignación. Yo fui el primero. La frase se repetía una y otra vez, como si fuera lo único que quedara de su identidad. James se arrodilló frente a él intentando buscar contacto, pero el hombre no reaccionó. Solo repetía esas mismas 4 palabras con una voz cada vez más hueca, hasta que se desvaneció en un suspiro seco, sin haber siquiera parpadeado. Un zumbido agudo cortó el silencio. Las luces del pasillo parpadearon con violencia. James se giró, pero ya era tarde. Desde las sombras, 2 figuras vestidas con uniformes quirúrgicos avanzaron rápidamente. Antes de que pudiera defenderse, sintió el pinchazo helado de una aguja en su cuello. Todo se volvió borroso. El sonido se distorsionó como si lo sumergieran en agua. Volvió en sí en su habitación, atado a la cama, con las muñecas marcadas por las correas. La luz del techo parecía más intensa, como si la observara. Un pitido regular marcaba su frecuencia cardíaca. Una enfermera sin rostro, cubierta por una mascarilla y gafas opacas, sostenía una jeringa con un líquido de color púrpura. Nueva dosis para el sujeto 23, dijo sin emoción. La sustancia le fue inyectada sin una palabra más. Un fuego lento comenzó a recorrer sus venas, seguido por una calma que no era natural. James sintió que sus pensamientos se apagaban uno por uno, como luces en una ciudad antes del apagón. Pero justo antes de caer en el vacío, una imagen cruzó su mente. La cara del hombre con ojos blancos y la frase que parecía escrita en fuego detrás de sus párpados: yo fui el primero. Entonces lo entendió. No era el único, no era el primero, pero tal vez aún podía ser el último. James despertó, pero no sabía si estaba soñando. Su habitación parecía la misma, pero los colores eran demasiado intensos y los sonidos demasiado nítidos. El tic-tac del reloj sonaba como una bomba a punto de estallar y las luces parpadeaban con el ritmo de un corazón desbocado. Miró sus manos. Vibraban. No temblaban. Vibraban, como si fueran parte de otra frecuencia, ajenas al mundo físico. El suero púrpura seguía fluyendo por su brazo, y con cada gota,
La línea entre lo real y lo imaginado se desdibujaba aún más. De pronto se encontraba otra vez en Vietnam. El sol ardía sobre su casco y el olor a tierra mojada y pólvora lo golpeó como una ola. Caminaba entre la maleza con su rifle al hombro, pero no había enemigos, ni gritos, ni explosiones. Solo silencio, hasta que oyó a su madre llamarlo por su nombre desde detrás de un árbol. Se giró y en vez del follaje selvático, estaba frente a la sala de su casa de infancia, donde una vieja televisión transmitía estática, y en la pantalla brillaban imágenes fugaces de la clínica. El rostro de la doctora Helen, una aguja atravesando una vena, un pasillo sin fin y una sombra sin rostro que lo observaba desde un rincón. La escena cambió otra vez. Estaba en su habitación del hospital, pero todo flotaba. Las camas, los escritorios, incluso los médicos. En el techo, escrito con sangre, se leía: "No es un tratamiento, es un despertar". La voz que lo acompañaba ahora no salía de ninguna boca, pero estaba en todas partes. En las paredes, en las lámparas, incluso dentro de su propio cráneo. Le hablaba como si conociera sus secretos más profundos. Le recordaba lo que debía olvidar. Mientras tanto, Helen Murray comenzaba a vivir sus propias distorsiones. Al principio eran solo sueños, imágenes de pasillos interminables, puertas sin manijas y una versión de sí misma que la observaba con una expresión vacía. En una de esas pesadillas, se encontraba caminando por los pasillos de Redwood, pero cada puerta que abría la conducía a un momento distinto. Su niñez, su universidad, una manifestación contra la guerra, una clase de neurología, hasta que todas las escenas se fusionaban en una sola palabra: Oquis 13. Una noche, al Lynn Center, volver a su casa, encontró un sobre en su buzón. No tenía remitente. Dentro, una cinta de casete, con su nombre escrito a mano con tinta roja. El corazón le dio un vuelco. Dudó antes de ponerla en su viejo grabador. Cuando lo hizo, la estática la envolvió, seguida por un zumbido agudo que le recordó las sesiones que James describía. Luego, una voz metálica, robótica, repetía una y otra vez: "Proyecto Oquis 13 continúa". Helen se quedó paralizada. La cinta seguía repitiendo la frase en bucle, como un mantra sin alma. La voz sonaba como si hubiera sido grabada desde dentro de una caverna, o desde lo profundo de una mente atrapada. Por primera vez entendió que ella también era parte del experimento. Tal vez siempre lo había sido. Esa noche no durmió. Cada sombra de su apartamento parecía moverse sola. Cada sonido se volvía amenaza. En su mente, el rostro de James se mezclaba con el del hombre de ojos blancos, y el pasillo oculto se expandía como una grieta que crecía dentro de ella. La realidad, como el suero, comenzaba a cambiar su forma. La paranoia ya no era una sombra, era una presencia. Helen sentía que la seguían, que su teléfono respiraba, que las paredes de su apartamento escuchaban. Dormía con una silla trabando la puerta y una linterna bajo la almohada. No confiaba en nadie dentro de la clínica, ni médicos, ni enfermeros, ni siquiera los pacientes. La cinta con la frase repetida: "Proyecto Oquis 13 continúa", había marcado un punto sin retorno. Necesitaba salir del círculo cerrado, contactar a Mintos, alguien fuera del sistema, alguien con las manos sucias, pero la conciencia limpia. Encontró a Elliot Dunn en la red más oscura del activismo académico, un periodista caído en desgracia, alguna vez figura en el movimiento antipsiquiátrico de los 70, defensor de Mindintoe, los derechos de los pacientes, y enemigo declarado de las farmacéuticas. Lo había visto una vez en un documental, gritando frente a una clínica mientras una fila de camillas era cargada discretamente por la salida trasera. Ahora vivía en una caravana oxidada en las afueras de Santa Cruz, aislado, paranoico, pero aún conectado a redes clandestinas de información. El encuentro fue incómodo desde el inicio. Helen le dijo poco. Solo mencionó las palabras Redwood y Oquis 13. Eso bastó. Elliot la dejó entrar y cerró con 3 cerrojos. Sacó una caja metálica del fondo de una estantería con papeles desordenados.
Dentro, recortes de periódicos amarillentos, fotografías borrosas, fragmentos de informes filtrados y una carpeta con el título Vigilancia Neural y Psicocirugía Experimental, 1962-1975. No es la primera clínica, ni será la última, dijo con voz grave. OX-13 es una rama. La semilla fue MK Ultra. Helen se quedó en silencio. Sabía del proyecto. Todos lo sabían, aunque nadie lo mencionaba sin una sonrisa escéptica. Pero Elliot no sonreía. La CIA financió experimentos con LSD, privación. Sensorial, hipnosis, terapia electroconvulsiva. Querían controlar la voluntad, borrar la identidad, crear obediencia total. Después de los escándalos, lo enterraron. Pero lo siguieron bajo otros nombres. OX-13 es uno de ellos. Y tu clínica no es la única. Solo es una pieza más. Le mostró informes sobre otras instituciones. En Nueva York, en Utah, en Nuevo México. Todas compartían patrones similares. Internos que no eran del todo voluntarios. Tratamientos extremos. Registro mínimo. Y en todos los casos, los denunciantes desaparecieron o terminaron en instituciones psiquiátricas como pacientes crónicos, etiquetados como esquizofrénicos, paranoides, o irónicamente, sugestionables, o tengo nombres, fechas. Pero cada vez que me acerco alguien desaparece. Médicos, técnicos, incluso una paciente que logró escapar. 3 días después de hablar conmigo, apareció flotando en el río. Su autopsia fue sellada. Helen sintió que le faltaba el aire. Era como si el mundo estuviera diseñado para callar verdades incómodas. Preguntó por James, por el tipo de perfil que buscaban. Elliot se lo confirmó sin dudar. Ex-soldados, mentes entrenadas para la obediencia, pero fracturadas por el trauma. Son terreno fértil. Buscan a los que han visto el infierno, porque es más fácil manipular a quienes ya no confían en su propia mente. Le entregó una copia de un archivo incompleto, con el nombre Raynor, James K., subrayado en rojo. Clasificado como sujeto, de interés, resistencia media-alta, exposición prolongada a trauma bélico, respuesta inusual a LSD-37. Helen leyó las palabras como si fueran cuchillas. Ya no era solo una doctora que sospechaba, ahora tenía pruebas y sabía que estaba marcada. Elliot la miró serio. Si vas a seguir, prepárate para perderlo todo, porque cuando alguien ve demasiado, la verdad se vuelve una maldición. La noche cayó sobre la clínica Redwood como un manto de plomo. Afuera el aire estaba espeso, cargado de humedad y sospechas. Dentro, el silencio era solo una máscara. Todo parecía tranquilo, pero Helen sabía que las cámaras nunca dormían. Cada paso debía calcularse al milímetro. Las luces de los pasillos parpadeaban con una cadencia inquietante, como si algo respirara en los cables. Helen había preparado el plan durante semanas. Conocía los horarios de vigilancia, las zonas ciegas de las cámaras, las rutinas de los celadores. Usó su placa de médico supervisor para desactivar el bloqueo de seguridad del ala D, donde mantenían a James en aislamiento intensivo. Nadie preguntó por qué estaba allí tan tarde. En Redwood, las explicaciones eran un lujo que solo algunos podían exigir. James la esperaba sentado con la mirada clavada en la puerta, como si supiera que esa noche era distinta. Tenía los ojos inyectados, pero lúcidos. No dijo nada. Solo asintió y se levantó sin hacer ruido. Helen le lanzó un uniforme de limpieza. Lo había conseguido con un favor arriesgado, un trueque de silencio. Se vistió con rapidez. Salieron por una salida de servicio, escondiéndose entre sombras y carritos de lavandería. El tono de la huida era eléctrico. Cada paso resonaba como una explosión contenida. Las luces frías del pasillo, el zumbido de las lámparas, el eco de los pasillos vacíos. Todo parecía amplificado, como si los sonidos vinieran desde dentro de sus cabezas. En el fondo, como una corriente subterránea, una melodía sintetizada de acordes distorsionados recorría la escena. No era música real, pero se sentía como una banda sonora inevitable, salida de una pesadilla compuesta en los años 70. Llegaron a los archivos.
Una sala clausurada desde hacía meses, según el informe oficial. Helen usó una llave vieja que un enfermero le había pasado antes de desaparecer misteriosamente. Las luces parpadearon al encenderse. Estaban rodeados de estanterías, metálicas, carpetas polvorientas y olor a humedad. Comenzaron a buscar entre nombres, códigos, fechas. Cada carpeta era un espejo oscuro de lo que ocurría allí. Pacientes despersonalizados, tratamientos ilegales, notas escritas a mano con frases como respuesta inusual, fractura de identidad, reactividad controlada por estímulo auditivo. Y entonces la encontraron. Archivo número 6366 no estaba en el sistema digital. Era un expediente físico, con una etiqueta que apenas se sostenía. Decía, Monroe Elías, sujeto E. Helen lo abrió. Dentro, fotografías de James más joven, con el cabello más largo, sin barba, mismos ojos, misma cicatriz en la ceja, pero el nombre era otro. No había ninguna referencia a James Raynor. Todo apuntaba a un pasado construido artificialmente. James miró el expediente con una expresión que era mezcla de ira y vacío. Durante un instante, pareció retroceder dentro de sí mismo. Leía cada página con una intensidad casi violenta. Fichas médicas, notas de campo, esquemas neuronales, grabaciones de voz. En una de ellas, un científico anotaba, el sujeto muestra confusión entre realidad y sugestión inducida. Se ha implantado una identidad alternativa. Responde con mayor estabilidad cuando se le nombra como Raynor. James retrocedió un paso. Entonces nunca fui... La frase quedó suspendida. Helen cerró la carpeta. No había respuesta posible que no doliera. La fuga no fue solo física, fue mental. Todo lo que James creía saber sobre sí mismo ahora era un espejismo cuidadosamente ensamblado. ¿Fue alguna vez Elias Monroe? ¿Cuándo se convirtió en James Raynor? ¿Y quién lo decidió? Lo que había comenzado como una sospecha médica ahora era un abismo existencial. La mañana llegó con una calma enfermiza. El cielo estaba plomizo, como si presagiara que algo terrible flotaba en el aire. En la clínica Redwood, el ambiente cambió sutilmente, pero de forma palpable. Los empleados hablaban menos. Algunos evitaban el contacto visual. Las cámaras parecían girar con más intención, y en la entrada principal, un coche negro sin identificación se estacionó en silencio. Nadie lo vio llegar. Nadie lo escuchó partir. El hombre que bajó del coche no llevaba uniforme. Su traje era demasiado impecable para ser casual, pero su rostro era de esos que no se recuerdan fácilmente. Podía haber sido cualquiera, o nadie. Caminó directo hacia la administración. Cruzó los pasillos con una seguridad que solo tienen quienes conocen el terreno antes de pisarlo. Pidió ver a la doctora Helen Murray. No dio una razón, solo mostró una placa. Las letras eran ilegibles, pero nadie hizo preguntas. Helen lo esperaba en su oficina, aunque no sabía por qué. Desde la noche anterior, todo en ella vibraba con una ansiedad nueva. Lo que habían descubierto con James no era solo un crimen médico, era otra cosa. Una grieta profunda, una herida de estado. El hombre se sentó sin pedir permiso. Su voz era suave, sin acento aparente, como si cada palabra hubiese sido entrenada para sonar neutral. La miró como si ya supiera todo lo que iba a decir. Doctora Murray, dijo, lo que ha descubierto puede matarla. Y no es una metáfora. Helen tragó saliva pero no desvió la mirada. ¿Quién es usted? Él sonrió apenas. No respondió. La habitación 666, el proyecto OX-13, los sujetos alterados. Nada de eso debía salir de aquí, continuó. Usted cruzó una línea que ni siquiera sabía que existía. Helen sintió que el aire se espesaba. El agente sacó una carpeta delgada. La abrió. En su interior había una foto suya tomada esa misma mañana, al salir de su departamento. Otra más de James en el pasillo de archivos. Cada imagen era una amenaza silenciosa. No somos enemigos, doctora. Aún no, dijo mientras guardaba los papeles. Pero entienda algo. Hay mecanismos más antiguos que esta clínica, más profundos que este país.
que no pueden ser detenidos por una denuncia o una carta al editor. SHOEX 13 no fue cancelado, solo cambió de nombre, de máscara, y con eso se fue. La visita duró menos de 15 minutos, pero cuando Helen salió de la oficina ya era otra persona. En los pasillos se cruzó con técnicos desconectando servidores, archiveros vaciando salas enteras, puertas que antes estaban abiertas, ahora cerradas con candados, historias completas borrándose en tiempo real. Incluso los monitores de vigilancia mostraban pantallas negras. Redwood estaba siendo limpiada, no por dentro, sino desde fuera. Encontró a James en la vieja sala de terapia auditiva. Habían desconectado los sistemas, pero aún flotaba en el aire el zumbido sutil de las frecuencias que usaban en las sesiones. Le contó todo, el agente, la advertencia, las fotos. Él no se sorprendió. Entonces ya saben que sabemos, dijo como si lo hubiese esperado. Helen sabía lo que eso significaba. Tenían que desaparecer. Pero antes, algo les decía que había un último lugar donde mirar. Algo que no estaba en los archivos ni en las habitaciones numeradas. Una zona que había sido sellada hacía años, enterrada bajo nuevas construcciones, donde supuestamente habían estado los primeros pacientes del programa piloto. Si había algo más profundo, estaba ahí. El recuerdo llegó como un golpe seco en medio del silencio. No fue una visión ni un sueño, sino una verdad que emergía desde lo más profundo del cuerpo. James ya no era solo James, nunca lo fue. Su verdadero nombre, su historia anterior, incluso sus recuerdos de infancia, todo había sido tejido, moldeado, colocado con precisión quirúrgica dentro de su mente. Ahora lo sabía. SHOEX 13 no había buscado destruir mentes, sino reescribirlas. Durante la Guerra Fría, el miedo no era solo a las bombas. El mayor temor era al enemigo invisible, al infiltrado, al doble perfecto. James fue uno de los elegidos para un experimento que perseguía ese objetivo: borrar una identidad y sustituirla por otra. Crear hombres sin pasado, sin patria real, capaces de insertarse en cualquier lugar, obedecer órdenes sin saber que las obedecían. Autómatas disfrazados de humanos, agentes de carne moldeada por impulsos eléctricos, drogas psicodélicas y sugestión repetitiva. La habitación 666 no era un espacio físico, era el nombre codificado para una etapa del proceso mental. Cuando el sujeto alcanzaba el nivel 666, había dejado de ser quien era. Se convertía en lo que le habían programado. Lo demás era decorado, cortinas, ruidos, símbolos, todo diseñado para que la mente colapsara sobre sí misma y se reconfigurara. Helen escuchaba en silencio mientras James hablaba. Cada palabra que él decía encajaba con los documentos, las grabaciones, las historias de los otros pacientes. Todo tenía sentido ahora. Todo excepto una pregunta esencial. ¿Por qué seguir con el programa ahora, después de que el mundo ya no necesitaba espías de laboratorio? Tal vez porque nunca dejaron de necesitarlos. Decidieron volver a la clínica una última vez. No como fugitivos, sino como testigos. Iban a documentarlo todo. Grabaciones, fotos, registros. Si iban a desaparecer, lo harían dejando atrás una bomba de verdad. Helen tenía contactos. Consiguieron cámaras ocultas, micrófonos, un sistema de transmisión encriptado. No era perfecto, pero bastaba para enviar una señal fuera si algo ocurría. James se rapó el cabello como en sus días de entrenamiento. Vestía igual que los internos. Nadie lo reconocería. Era, después de todo, su antigua casa. La entrada se dio por el ala abandonada, una vieja estructura clausurada después de un incendio en los años 60, o eso decía la versión oficial. Allí habían comenzado los primeros ensayos del proyecto. Pasaron por salas con paredes llenas de moho, escritorios oxidados, restos de archivos quemados, pero también encontraron tecnología reciente escondida en lo que parecía ruinas, sensores de movimiento, placas metálicas tras los paneles, cables aún activos. Alguien seguía usando ese lugar. James llegó hasta una sala con un mural en la pared, una figura humana desmembrada, como en un estudio anatómico,
pero con palabras en latín mezcladas con términos médicos modernos. En el centro, una frase pintada a mano. Divide et refice, divídelo y rehazlo. Allí entendió todo. Recordó la voz. La mujer de bata roja no era doctora, era programadora. Ella lo había guiado hasta la última etapa. El día en que fue declarado apto para función externa, no fue enviado a casa. Fue activado. Lo soltaron como a un perro entrenado, listo para vivir una vida falsa hasta que lo necesitaran, y ahora lo necesitaban otra vez. El plan de grabar pruebas avanzaba rápido. Helen recuperaba discos duros mientras James rastreaba las cámaras. Pero algo falló. Una alarma muda, un movimiento en los monitores, ya no estaban solos. La sala de control estaba oculta detrás de una biblioteca falsa, al final de un pasillo que no figuraba en ningún plano. Puertas reforzadas con cerraduras electrónicas, monitores apagados por defecto, sensores térmicos activados solo cuando alguien pasaba el umbral. Nadie debía entrar ahí. Nadie debía saber siquiera que existía. Pero James sí lo sabía, lo recordaba. Ese lugar fue donde se le mostró por primera vez el patrón sonoro, las frecuencias que lo hacían perder el sentido del tiempo, donde su conciencia se doblaba al ritmo de notas vibrantes y luces oscilantes. Ahora esas mismas frecuencias se transmitían sin descanso a los pacientes más frágiles de la clínica. Su misión, entendió, no era solo destruir los archivos, era apagar la fuente. Helen logró acceder al sistema a través de una terminal secundaria. Navegaba por carpetas encriptadas, nombres en código, informes médicos mezclados con registros de vigilancia. Mientras tanto, James localizó la matriz central de pulsos, un aparato del tamaño de un armario, alimentado por generadores subterráneos, decenas de cables conectados a paneles que activaban emisores en distintas salas del edificio. Aquello era un corazón oscuro, latiendo con pulsos de control. James no tenía conocimientos técnicos profundos, pero entendía cómo sabotear un sistema. Recordó una operación en Vietnam, cuando volaron una estación de comunicaciones enemiga con una sobrecarga de corriente. El principio era el mismo: provocar un cortocircuito desde adentro, usar la propia energía del sistema contra sí mismo. Mientras preparaba el sabotaje, escuchó algo. Voces, pasos. El agente del gobierno había regresado. Helen se escondió tras un panel, su respiración contenida. James activó los disyuntores en secuencia, sabiendo que al llegar al último, la reacción sería inmediata. Se escucharon chispazos, luces parpadearon. Un zumbido creció como una amenaza, y entonces la primera explosión. No fue solo humo o fuego, fue el sonido. Una onda expansiva que sacudió los cimientos del edificio y pareció despertar algo en los pasillos. En varias habitaciones, los pacientes comenzaron a gritar. Algunos se aferraban a las paredes, otros rompían espejos, como si por primera vez vieran su reflejo real. Un anciano se arrodilló y lloró como un niño. Una joven empezó a repetir su nombre, una y otra vez, como si hubiera sido olvidado durante años. Helen y James corrían entre el caos. Alarmas sonaban, las luces se apagaban y encendían al azar. Un segundo estallido rompió el techo de una de las salas de terapia, arrojando fragmentos de concreto y acero. Las llamas se propagaban por los pasillos de manera imparable, encendidas por la sobrecarga eléctrica que James había desatado. En medio de la fuga, vieron a uno de los pacientes que habían estado completamente catatónicos. Se puso de pie, miró directamente a James y susurró: «Gracias». Era como si una hipnosis colectiva se hubiese roto. Los sistemas de seguridad fallaron. Las puertas que normalmente bloqueaban cada ala de la clínica se abrieron de golpe. Algunos internos escapaban en dirección al bosque cercano. Otros simplemente se sentaban en el suelo atónitos, libres por primera vez de un peso invisible. Helen logró enviar un paquete de datos comprimido a su contacto antes de perder la señal. Un último mensaje. Si ellos no salían con vida, al menos la verdad viajaría por la red. Finalmente alcanzaron la salida trasera de la clínica. A sus espaldas,
El fuego envolvía el edificio como una purificación. La noche californiana era testigo de una liberación silenciosa. James, cubierto de polvo y cenizas, miró hacia atrás una última vez. Había cruzado todos los umbrales. Ya no era sujeto, ni experimento, ni soldado. Era algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. El humo apenas se había disipado cuando las excavadoras llegaron. Oficiales con trajes grises y cascos blancos rodeaban lo que quedaba de la clínica Redwood. Ahora, un esqueleto carbonizado entre los árboles. En los periódicos, una escueta nota en la sección de sociedad hablaba de una antigua instalación psiquiátrica, clausurada por daños estructurales y riesgo de incendio. Ninguna mención a los pacientes, ninguna mención a los investigadores, ningún rastro de que alguna vez hubiera existido la habitación 666. El silencio cayó como una losa. No hubo funerales, no hubo investigaciones. Las familias de los pacientes recibieron cartas frías impresas en papel oficial. Su ser querido ha sido trasladado a una institución más adecuada para su tratamiento. Las preguntas quedaron sin responder. Algunos intentaron escarbar, pero se encontraron con puertas cerradas, números desconectados, funcionarios que no recordaban nada. Helen Murray desapareció 2 días después. Su apartamento estaba intacto, su coche en el garaje, el café servido, a medio tomar. En el piso de la cocina, una sola nota escrita a mano: "No me olvides". Nadie reclamó su ausencia. La policía archivó el caso como persona desaparecida sin indicios de violencia. James no volvió a llamarse James. El hombre que alguna vez había sido un soldado, un paciente, un sujeto experimental, ahora vivía en una casa alquilada, en las afueras de Oregón, bajo el nombre de Thomas Doyle. Nadie lo visitaba. Sus vecinos lo conocían como el tipo raro del cobertizo. Pasaba las noches en un pequeño cuarto blindado que él mismo había construido, rodeado de pantallas, grabadoras, micrófonos, cables y libretas. Cada sonido era grabado, cada sueño anotado. Las paredes estaban forradas con papel de aluminio y crucigramas viejos, como una especie de protección ritual contra algo que ni siquiera él podía nombrar del todo. El miedo ya no era físico, era atmosférico, como un peso constante en el aire. A veces sentía que lo seguían en la calle, un coche que pasaba 2 veces por la misma esquina, una figura que se detenía al ver su reflejo en una vitrina, una carta sin remitente que contenía solo una palabra: observado. Había noches en las que soñaba con la clínica, no con el incendio ni las habitaciones acolchadas, sino con el sonido, aquel pulso grave, vibrante, que parecía venir de todas partes. En sus sueños, el mundo vibraba en esa frecuencia, y él sabía, lo sabía sin poder explicarlo, que había algo más allá de la frecuencia, un código, un lenguaje escondido entre los tonos, un mensaje dirigido a él. Intentó grabarlo con su propio equipo, reproducirlo, analizarlo, pero nunca sonaba igual. Era como si solo pudiera escucharse en ciertos estados mentales, bajo ciertas condiciones, como si no fuera un sonido del mundo físico, sino una frecuencia del subconsciente, invocada por el recuerdo. En un cuaderno, escribió una frase repetida más de 30 veces. Si puedo escucharlo, otros también pueden. Si puedo descifrarlo, puedo romperlo. No hablaba con nadie, no confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. Había días en que dudaba de sus propios recuerdos. ¿Había sido parte de un experimento? ¿O solo un paciente más alucinando tras años de trauma? ¿La habitación 666 era real o era solo una metáfora construida por su mente fragmentada? Pero entonces encontraba una prueba. Una cinta con interferencias, en una frecuencia imposible. Una grabación donde alguien murmuraba su nombre verdadero. Un documento filtrado donde se mencionaba OX 13 en una lista negra. La verdad estaba ahí, diluida, fragmentada, pero viva. Y mientras el mundo seguía adelante, sin saberlo, sin querer saberlo, él permanecía en la sombra, grabando, esperando,
reconstruyendo, porque sabía que no era el único. La pantalla se abre con una textura granulada, como si el celuloide fuera antiguo, olvidado. Un archivo desclasificado aparece, sellado con el logo de la CIA. A continuación, imágenes reales. Científicos aplicando electrodos a sujetos con los ojos vendados. Grabaciones en blanco y negro donde hombres en batas repiten frases una y otra vez. Se muestra un fragmento del proyecto MK Ultra, sin voz, solo el sonido seco de una máquina de escribir y una frase escrita a máquina. Estudio sobre modificación conductual mediante psicotrópicos. Una mujer, envejecida, habla a cámara. No éramos voluntarios, no sabíamos nada. Nos decían que era para ayudarnos, pero nos rompían la mente. Su rostro se descompone en una mueca de confusión. A veces todavía escucho la música. El plano cambia a cintas rotuladas, con palabras como OX 13, Cognitive Dissonance Protocol, Stage 4 Compliance. Luego una voz masculina, calma, casi hipnótica, comienza a narrar. Este material fue recopilado entre 1975 y 1981. Muchos documentos fueron destruidos, otros filtrados. Todos los nombres fueron cambiados, pero las grabaciones no mienten. La pantalla se divide. A la izquierda, imágenes documentales de protestas contra la guerra de Vietnam, jóvenes enfrentando a policías, activistas desaparecidos. A la derecha, rostros de pacientes institucionalizados. La diferencia entre rebeldía y locura parece apenas un trazo. Vuelve la voz. El proyecto MK Ultra existió. Eso está probado. También existieron sus derivados, Subproyecto 54, Proyecto Artichoke y sí, OX 13, aunque nadie quiera reconocerlo oficialmente. Pausa. Pero lo más perturbador no es lo que hicieron, sino lo que olvidamos. Una última grabación muestra una sala con una cama metálica. Un hombre, de espaldas, susurra. El sueño no termina. El programa no muere. La cámara vibra. Aparece una interferencia, una línea negra que atraviesa la imagen como si algo o alguien intentara borrar el testimonio. Luego, silencio. La imagen se congela. Sobre fondo negro aparecen letras blancas. Si alguien te dice que es solo ficción, pregúntate, ¿por qué tanto silencio? Un fundido lento se lleva la luz. Por un instante, todo parece haber terminado. Pero, justo antes del apagón total, una última frase se desliza en la esquina inferior de la pantalla. El paciente 666 sigue entre nosotros. Después, nada. Solo oscuridad.